Capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Asher, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hasta el día de hoy, cuando leemos el Salmo 23, que habla de que el Señor es mi pastor, ¿de quién está hablando? ¿De quién pensamos? Y a quién Apocalipsis o Revelación nos está mostrando quién es el pastor. Cuando hablamos en el Salmo 23, uno siempre piensa que se está dirigiendo al Padre, pero Yeshua dijo que Él es el buen pastor. Y en estos últimos versículos dice: el Cordero, el último, el Cordero está en medio del trono y los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Miren lo interesante. El libro de Revelaciones nos muestra y empieza a desnudarnos a Yeshua en la palabra. Cuando tú hablas el Salmo 23, estás hablando de tu pastor, del Cordero, el que te pastorea y te lleva a aguas de reposo. Y después de que el Señor Yeshua nos pastorea y nos conduce por esas aguas de reposo, viene el Padre y enjuga todas las lágrimas de nosotros. Coloca el sello final como Padre. Qué bendición este capítulo 7 de Apocalipsis, porque vamos a aprender algunas cosas importantes. La enseñanza que siempre habíamos tenido de la iglesia tradicional es que los 144,000 sellados
Son judíos que quedaban en la gran tribulación. Y como ya la iglesia había sido raptada, arrebatada, y no había nadie con Biblia por estos lugares de la tierra, los 144,000 judíos se quedaban para predicarle a ellos, al pueblo que se había quedado y a los judíos, porque ellos no habían sido raptados. Pero vamos a ver aquí algo interesante. Esa es usualmente la educación tradicional que hemos tenido de los 144,000. Pero y la gran cantidad de gente con ropas blancas que salen de la gran tribulación, ¿quiénes son? Y si fueran los 144,000 sellados judíos, ¿por qué hay 12,000 de cada tribu? Si los judíos son de la tribu de Judá. Y si acaso podemos decir de la tribu de Benjamín, que fueron las dos tribus que se quedaron. Entonces, hoy vamos a mirar un poquito más y a desaprender sobre esta enseñanza. Sabemos que la enseñanza del rapto es una enseñanza que viene hace más o menos de 100 años atrás, que la establece un sacerdote porque él necesitaba empezar a volver a traer a la gente que se había salido de la iglesia católica y empezar a traerlos aquí a su iglesia, a su religión, a sus mitos y a sus leyendas, diciéndoles cuidado, ustedes tienen que estar apercibidos de lo que dice la palabra, porque en cualquier momento nos pueden quitar y arrebatar, tratando de sembrar miedo al pueblo. Pero vamos a mirar un poco de lo que habla realmente este capítulo. Se ven 4 ángeles que están en 4 ángulos de la tierra y no permitan que se levante viento sobre la tierra. Están ahí reteniendo el viento. Y hay una orden que no le haga daño a la tierra, a los árboles, a nada de eso. Pero dice, ¿hasta cuándo no se les va a hacer daño? Dice, hasta cuando hayan sido sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Cuando uno lee literalmente, uno que se imagina, qué sello en la mente, en la frente de los siervos debe haber. Uno se pregunta cuál es el sello de Dios. Si está en la frente, ¿qué dirá? ¿Qué nos irá a colocar el Señor en la frente? Porque uno se puede pensar eso, porque uno usualmente lee y piensa que es literal. Pero hoy vamos a desenmarañar un poquito esto porque la palabra tiene muchas cosas claras de mirar qué es el sello de Dios y cómo trabaja él su sello. Miremos lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. No obstante, el sólido fundamento del Eterno permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Segunda de Timoteo 2:19 nos está diciendo que cuál es el sello del Eterno. El vivir una vida sólida en él, el vivir en su palabra, el estar sin mancha y sin arruga, el estar dispuestos para toda buena obra. Eso es el sello del Eterno. Dice que el que está firme en el fundamento del Señor. ¿Cuál es el fundamento del Eterno? Su palabra. El que está firme en él tiene este sello. Conoce Dios a los que son suyos, y todo el que invoca el nombre del Mesías, apártese de maldad. Así que el sello de Dios es vivir en su palabra, cumplirla y vivir apartándonos de toda especie de pecado. Eso dice segunda de Timoteo 2:19, el sello de Dios. Miremos lo que dice Apocalipsis 5:1. Apocalipsis 5:1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y mirábamos hace unos capítulos cómo los sellos de Dios son esa cosa, esa marca que está puesta y que se levanta. La palabra de Dios es su sello. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra.
Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Esa es su palabra de verdad. El sello de Dios es la palabra del Eterno. Apocalipsis 9:4. Fueron instruidos no dañar la hierba de la tierra, ninguna planta verde, ni ningún árbol, sino solamente a la gente que no tenía el sello de Adonai en sus frentes. Wow. En este capítulo de Revelaciones dice, ¿quién puede salir dañado de los juicios de Dios? Aquellos que no tienen el sello en sus frentes, en sus vidas. ¿Dónde está escrita la palabra de Dios? En nuestra mente y en nuestro corazón. Aquellos que no tienen la palabra en su mente, en su frente, son los únicos que pueden ser dañados con el juicio de Dios. Porque nosotros estamos librados del juicio de Dios por la sangre del Cordero. Abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua. Y cuando se levanta juicio contra nosotros, ¿qué dice la palabra en Isaías? Ningún arma forjada contra ti prosperará, sino que tú condenarás toda lengua que se levante contra ti. ¿Por qué podemos levantarnos en contra de aquellos que traen juicio a nuestra vida? Porque debemos estar teniendo y viviendo la palabra del Eterno. Es interesante ver cómo el sello de Dios es su palabra y el poder cumplirla. Aquellos que no siguen la palabra de Dios y no tienen, por tanto, el sello de Dios en sus frentes, en su vida, son los que les caen los juicios de Dios sobre la tierra. Los 144,000 sellados son israelitas, no judíos. De la tribu de Judá hay 12,000, pero de todas las otras tribus hay 12,000. En este momento, las tribus de Israel, ¿por dónde están? 10 tribus dispersas sobre toda la tierra y 2 tribus en Israel, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero las otras 10 tribus están dispersas en toda la tierra. Así que estos 144,000 sellados fueron sellados en Jerusalén. No están sellados en Jerusalén, no están ni salieron directamente de allá, pero están sellados. ¿Cómo? Como nosotros hemos recibido las arras del Espíritu y el sello de la promesa. Nosotros no hemos ido a Israel, no estamos en Jerusalén, pero nuestro corazón ha sido sellado por la palabra del Espíritu, ha sido sellado con la entrega de la Torá en nuestras vidas. Miren lo que dice Lucas 1:16 al respecto. Lucas 1:16. 1:16. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Solo dice ese versículo, ¿qué dice eso? Él hará que muchos se vuelvan al Señor su Dios. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Están hablando de un hombre que va a hacer que muchos se conviertan al Señor su Dios. Y esto lo complementa Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Qué difícil ese versículo. Uno lo lee y uno dice, sí, está hablando de Juan el Bautista, pero a veces qué difícil hallarle una interpretación correcta. Y vamos a detenernos un segundo en este versículo para poder avanzar en el sello del Eterno. En cualquier ciudad o aldea, ¿quién era mayor que Juan el Bautista? ¿Todos? Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista ha pasado a ser el profeta junto a Yeshua. Por eso no había ninguno mayor que él. Todos los otros profetas dieron la palabra y murieron. Pero Juan el Bautista
nacido entre las mujeres, estaba con la misma salvación e iba a llevar a muchos a la salvación. Por eso dice, un nacido de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es el único profeta. Juan era tenido como profeta en el pueblo, que se levantó juntamente con Yeshua al mismo tiempo. No hay un nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. ¿Qué profeta pudo compartir con Yeshua? Juan el Bautista. No hay mayor que él. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan, por dos razones. Porque nosotros ya tenemos el poder de Yeshua en nosotros y con nosotros. Juan termina sus días diciéndole a sus discípulos, vayan a Yeshua y díganle si él es el que estamos esperando. Palabra de profeta. Y Yeshua dijo, díganle todas las obras que pasan para que se confirme que sí. Y Juan entrega su vida, es decapitado a los pocos tiempos, a las pocas semanas. Entonces, nacido de mujer, no hay nadie, no hay ningún profeta mayor que Juan el Bautista, porque compartió con su Señor y le dirigió la purificación en el Jordán. No hay mayor que él. Pero después de los nacidos de él, todos somos mayores que Juan el Bautista, porque hemos podido conocer, aprender y hacer cosas mayores que Yeshua. El sello de Dios debe estar entonces en nuestras vidas. Primera de Pedro 2, 15 y 16. Primera de Pedro 2, 15 y 16. Porque es la voluntad de Elohim que sus buenas obras silencien los comentarios ignorantes de los hombres insensatos. Sométanse como personas libres, pero no dejando que su libertad sirva como excusa para la maldad. Más bien, sométanse como siervos de Elohim. Amén. ¿Cómo se sabe que alguien es siervo de Dios? Porque lo escucha y lo obedece. Este es el sello de Dios en la tierra. ¿Tú cómo sabes que es un hijo de Dios? Por su fruto. Porque el fruto da testimonio de lo que él es, del árbol y la raíz que tiene. Nosotros debemos tener el sello del Padre, no solo por lo que estudiamos, sino por lo que hacemos y leemos. Hay algo muy interesante sobre el sello de Dios en la tierra y vamos a mirar un poco lo que dice la palabra en este momento sobre el sello de Dios. Y aquí vamos a empezar a abrir nuestros ojos y a decir, claro, eso lo dice muy claro la palabra y vamos a mirar quiénes son los sellados de parte de Dios. Vamos a ir entonces a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 9. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que te enseñase para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo he mandado, que yo te mando, tu hijo, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Alguna Biblia o alguna
traducción dice como señal entre tus ojos, de los que tienen Biblias ahí diferentes. Perfecto, entonces léalo mi hermana en esa versión, como dice el verso 8. Dice, átalos como una señal sobre tu brazo y como insignia entre tus ojos. Como una insignia. ¿Y qué es una insignia en el mundo militar? Una señal de autoridad, porque esa persona, cuando un militar empieza a tener insignias, ¿qué pasa? Ya tiene grados, ha ascendido, tiene años. Así que aquí nos habla de una señal entre nuestros ojos. ¿A dónde? En la frente. La señal o el sello de Dios está en la frente de los varones que van aprendiendo estos secretos de la palabra. Miren lo que dice Deuteronomio 11, 18 al 20. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbenla en los postes de su casa y los portones de sus ciudades. Esta versión dice claramente que se coloque como una marca entre tu frente. ¿Y qué dice la palabra? Que hay unos sellados en donde, en la frente con el sello de Dios. En la visión hebrea, porque Juan no era cristiano ni venido del catolicismo, era un judío y él conocía toda la indumentaria y el atuendo de un judío, así como hemos venido aprendiendo que la armadura de Dios de Efesios 6 no es la coraza de un soldado romano, sino que es la vestimenta de un hombre judío. También vamos a aprender hoy que el sello de Dios en la frente no es un sello que nosotros esperábamos, o que a veces hay muñequitos que tienen un sellito redondo en la frente, que cuando la palabra habla del sello de Dios está hablando de su palabra por lo que hemos leído hoy, pero que correcta y fácilmente el sello de Dios en la frente de un hombre judío habla de los tefilín, esa cajita que se colocan los hombres cuando van a hacer sus oraciones sobre sus frentes. Si uno piensa, la frente es la frente de panela, aquí donde a uno a veces le pegan. Recibe, no, esa no. La frente empieza desde más arribita de esa frente que usualmente tenemos. La puedes medio colocar en tu cabeza y puedes venir aquí como modelo a colocarla ahora para que podamos saber, porque ese es el sello de Dios sobre las frentes de 144,000 sellados. Y dice que de cada tribu era contado. ¿Y cómo se contaba el pueblo? ¿Por cabeza de mujer o por cabeza de hombre? Por cabeza de hombre, porque ellos son la cabeza. Así que los 144,000 me hablan de hombres que tienen el sello de Dios sobre sus frentes. ¿Sabe de qué me habla? De personas de las tribus de Israel, perdidas en todas las naciones, que son hombres que están entendiendo el poder de Dios sobre sus vidas. Esos 144,000 sellados me habla de varones que están juiciosos, buscando la vida y la verdad del Eterno. Esta cajita que uno le ve a muchos judíos que se colocan para rezar junto a estas marcas que se amarran junto al brazo con sus cajitas de oración, se llaman tefilín. Y esta cajita que uno ve aquí tiene unas lecturas de la Torá. Ahí adentro está lo que leíamos ahorita de Deuteronomio y otros versículos que están ahí y son el sello de Dios, la palabra, donde a ellos no se les olvida. Un hombre que vive rezando todos los días con esto, no se le va a olvidar el sello de Dios sobre su frente y por su mano derecha.
Entonces, miren lo interesante de poder uno trabajar. Este es el sello de Dios. Este es el sello de Dios. Entonces, cuando un judío, no habría necesidad, pero cuando un judío termina su rezo, entonces así los tienen en el brazo. De pronto ustedes lo han visto, se ven en algunas películas o algo. Ellos se lo colocan cerca al corazón. Y aquí la palabra está en su mente y en su corazón. Este es el sello de Dios. Él no va a escoger a nadie por gratuito que sea, y ay, es que es muy buena gente. Él tiene que escoger a 144,000 que tengan el sello de Dios en sus frentes. Por eso está naciendo en el corazón del hombre y tenemos que seguir orando porque en el corazón de los hombres haya el querer como el hacer por la buena voluntad del Eterno. Porque el Señor se va a escoger 144,000 sellados que puedan anunciar a su palabra y que puedan decir en los últimos tiempos que vale la pena seguir al Eterno y sentir y saber la santidad. El sello de Dios no era un sellito como el que pensábamos que nos iba a quedar la frente marcada. Cuando el judío tradicional acaba de orar, él se quita esto, se guarda y él sale a trabajar, a hacer su día normal. ¿Cuál es la diferencia? Que al empezar su día, él ha estado con el sello de Dios en su frente y ha estado ahí. Entonces, usualmente, de esta manera, en su brazo como señal y como marca en su frente, los hombres marcan su vida para obedecer al Eterno. El sello de Dios en las frentes. Qué importante es tener esa enseñanza y tener esa claridad de quienes tienen el sello de Dios en sus frentes. Los 144,000 sellados tienen que ser indefectiblemente hombres israelitas que conocen la palabra de Dios como se está viendo y viviendo, porque resulta que la marca del sello de Dios es la Torá en su frente. ¿Y de qué manera se puede colocar? Solo con los tefilín. No hay otra forma de poderla colocar. El mundo no se lo puede inventar porque el Señor ya tuvo esa pedagogía y ese es el sello de Dios. Así que los hombres que se tienen que levantar en este tiempo, esos 144,000 de todas las tribus, tienen que ser hombres conocedores de las escrituras en la parte hebrea. Es la única manera de poder estar así en el camino del Eterno, en el camino de la salvación. Esos 144,000 tienen que vivir como dice la palabra y tienen que enamorarse. Por eso les insistimos y les decimos, es importante hacer shaharit, es importante que ustedes conozcan, sí, si ustedes quieren tener un papel importante y predominante en esta parte de la historia del mundo, los hombres tienen que enamorarse del atuendo de un hombre hebreo, de un hombre judío, porque cada cosa que usan tiene un secreto viviente, tiene palabra del Eterno y tiene el sello de Dios. ¿Y qué va a pasar con esos 144,000? Dice que hasta que no se encuentre, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, no van a empezar a dañarse la naturaleza. Esos 144,000 están hablando de hombres que van a dirigir bien sus tribus, sus casas, porque van a tener presente la palabra de Dios en su mente para tener puros sus pensamientos y sus decisiones, y en sus brazos para hacer lo que la palabra de Dios diga. Por eso es tan importante que los hombres se conviertan al Señor de todo su corazón, porque debe arder en ellos la necesidad de ser sellados por la presencia del Eterno y hacer algo glorioso y victorioso. Y después de esto, dice que Juan sigue mirando todo lo que está pasando y aparece personas con ropas blancas, con palmas en las manos y que hablan de la salvación de nuestro Dios.
de la salvación del Señor. Y Juan querido le preguntó al Señor, ¿quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Perdón, uno de los ancianos habla diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan dice, tú lo sabes, Señor. Y él me dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí parece que este libro de Revelaciones está anulando que en la gran tribulación los salvos van a estar, porque dice que los salvos van a salir de la gran tribulación, pero con vestiduras blancas. Han salido de la gran tribulación. No hay otra manera de hablarle al mundo que tenemos un Señor que nos hace libres si no padecemos dificultades. Es muy fácil decir, vaya, anímense, coman, estén bien, cuando uno tiene todas las fuerzas y todas las comodidades. Pero cuando hay necesidad y uno sigue hablando y viviéndolo, es que la gente empieza a creer que uno sí está viviendo en la palabra del Señor. Entonces, aquí está, este capítulo también nos empieza a hablar de algo glorioso. Alguien que ha salido y que tiene ropas blancas, ropas maravillosas. Y miren lo que dice Isaías 62:11 de esta expresión. El Eterno ha dado este mensaje a todos los habitantes de la tierra. Digan a la ciudad de Jerusalén que ha llegado su Salvador. Díganle que el Eterno ha liberado a su pueblo. Ese es el mensaje que se le da al pueblo directamente. Díganle, he aquí viene tu Salvador, y viene recompensa con él y delante de él su obra. Aquí la palabra empieza a mostrar que esas personas vestidas de ropas blancas y lavadas por el Cordero son una sola, como el Señor Yeshua oró por nosotros en Juan 17. Uno dice, ¿para qué Yeshua tenía que orar por nosotros de esa manera de Juan 17? De decir, para que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Para comprobar que los fieles en Él vamos a llegar juntos. No vamos a llegar por su lado cada uno. Todos vamos a llegar unos. Y esos que lleguen fieles, leales, juntos y en unidad, son la novia del Cordero. Nadie que esté en división puede ser novia. Porque si hubiese división, una va a querer mostrarse más que la otra. La novia tiene que tener unidad al Cordero. No puede estar dividida. Por eso, la evidencia de esto está en Juan 17. Y antes de Yeshua ir a hacer todo lo que tenía que hacer, él le dice al Padre, Padre, yo no te pido que los quites del mundo. El mismo Yeshua está diciendo que nosotros no debemos ser quitados del mundo, que debemos ser guardados del mundo. Por eso aprendemos a decir no al mundo, pero tenemos que ser guardados del mundo, pero no quitados de él. De la misma manera, ¿por qué el Señor tendría que quitar a su pueblo de la gran tribulación? Si solo aquel que tiene tribulación y gran tribulación va a celebrar como nadie la venida de su rey. Solo aquellos que viven tribulación y gran tribulación pueden celebrar victoriosamente la venida de su Salvador. Solo alguien que ha estado muy afectado puede reconocer la verdad de la salvación. Solo alguien a quien le han quitado la libertad, solo alguien que ha tenido enfermedad, alguien que ha padecido extrema necesidad, cuando le llega su recompensa y le dan su salvación, su respuesta, puede glorificar al Eterno con todo su corazón. ¿Cómo va a quitarse el pueblo de Dios de la tribulación y la gran tribulación? ¿Quién va a vitorear a Yeshua? ¿Las naciones que rodeen a Israel y le hagan mella para que ellos sean vencidos? ¿El pueblo que ha preferido decirle sí a las tinieblas y no a la luz? No,
Los que tenemos que celebrar en la tribulación y en la gran tribulación son los que han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero, quienes han permanecido fieles y limpios, aunque el mundo les ofrecía otra cosa. Esos son los que pueden celebrar y vitorear al Cordero. Así que aquí la palabra dice que se le diga a esa novia, aquí viene tu Salvador y la recompensa con él. No te preocupes, por eso ese pueblo está vestido de ropas blancas, con palmas en las manos, y están diciendo las salvaciones del Señor. Oshiana, Oshana, Oshiana, sálvanos, 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 Rey de salvación, bendito el Eterno. Apocalipsis 17, del 1 al 3. Recuerden que Apocalipsis no está escrito en orden cronológico. Apocalipsis 17 del 1 al 3 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hay una guerra contra una virgen que corre por el desierto y una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Hay un sistema religioso que el Señor va a permitir que se levante con mucha fuerza en estos últimos tiempos y que le haga guerra a esa virgen desposada en el desierto. Esa virgen va a huir por el desierto corriendo. Esta es una figura profética de lo que le espera a la nación de Israel en los últimos tiempos. Un sistema gigante religioso va a tratar de ahogar a la virgen desposada. Israel va a tener que huir hasta el confín de la tierra, hasta Israel, hasta lo más profundo del desierto, para que de allí emerja su novio y su Salvador. Y esas vestiduras blancas y ese pueblo con ramas en las manos lo sabe, y por eso está continuamente diciendo la salvación pertenece al Señor, a Él sea la gloria y la honra. ¿Los judíos conocen la salvación del Eterno? No. ¿Quiénes la conocemos? Los que antes éramos infieles, ingratos y gentiles. Nosotros podemos estar clamando por esa virgen que va a correr por el desierto en poco tiempo y podemos decir, oh, sálvalos, oh, Shianá, oh, sálvanos, Rey de salvación. Nosotros somos los que podemos decir como Isaías 62. Como dice Jepsibá, mi deleite está en ella, pero también dice, voz de las atalayas, estaremos al frente diciendo, viene tu Salvador, Israel, tu salvación viene, no te detengas, sigue adelante. Esas personas con trajes emblanquecidos, con palmas en las manos, que vitorean la gloria y la salvación del Cordero, que lo entronamos y lo colocamos a la diestra de Dios en nuestros cánticos, somos los que podemos decir, Israel, viene tu tiempo de salvación, serás virgen desposada. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente, y dirán, estas son las maravillas del Eterno, como lo dice este capítulo de Apocalipsis o de Revelaciones. Miren lo que dice Isaías 8:16. Preserva las enseñanzas del Eterno. Confía sus instrucciones a quienes me siguen. ¿Qué debemos hacer nosotros en este tiempo? Preservar las enseñanzas del Eterno. Nosotros no podemos quedarnos a medias. Nosotros debemos ser ese pueblo fiel que está parado, porque nosotros conocemos salvación. Nosotros somos mayores que Juan el Bautista. No andamos en los tiempos de Yeshua, pero conocemos las pisadas del Maestro y debemos seguirlas. Somos mayores que el último profeta de los tiempos, Juan el Bautista.
Y el Señor espera que nosotros estemos preservando de esa manera su palabra santa y verdadera. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, dice otra versión de Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley, la Torá, la instrucción entre mis discípulos. Este capítulo maravilloso habla de aquellos que han querido ser sellados con la palabra de Dios. Y hay cosas que pasa cuando se coloca un sello. No se puede quitar. Un sello decreta para ejecutarse y cumplirse. Aunque un sello se rompa, ya ha quedado un edicto. A veces para evitar que hayan maldades o que cuando están colocando un sello falso, falsificando un sello, entonces ahora mandan a hacer sellos secos, que son esos sellos que quedan en alto relieve. Y es un sello que no se ve. Isaías 8:16 habla de esos sellos. Ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Esperaré pues al Eterno, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Solo el Eterno nuestro Dios es el que puede hacer esas cosas maravillosas, maravillosas. Es muy importante que nosotros terminemos como dice el pueblo diciendo. ¿Cuántas veces dice aquí amén el pueblo? ¿Las contaron? ¿Cuántas veces dice el pueblo amén? Dos veces. Versículo 12. Diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. En hebreo, amén, ¿cómo se dice? No, en hebreo. Emet. 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 Es verdad. Amén. Es emet. Emet. Esto es verdad. Emet. Sin H, esas cuatro letras. E, M, E y T de tetero. Emet. Es verdad. Emet. 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 Y a los que les gusta esta parte de contar las letras, Emet empieza con Aleph, que cuenta como 1, la Mem, que es 40, y la Tab, que es 400. 1, 40, 400. Si sumamos, es 441. 1, 40 y 400. Si sumamos, 441. Y si sumamos para reducirlo en un solo número, en un número primario es 9. 4 y 4, 8 y una 9. Y 9 son los tiempos que se tiene que tardar una criatura para salir a la luz. Cada vez que las personas, que espero que ahí estemos contados nosotros con esas vestiduras, decían, es verdad, solo están clamando porque se dé a luz el retorno de el Mesías para poder restaurar. Como termina este capítulo, es verdad que el Cordero que está en medio del trono nos va a pastorear, nos va a guiar a fuentes de agua de vida, y el Señor mismo enjugará toda la lágrima de los ojos de todos.
necesitamos tener el sello de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ver diciendo emet, es verdad, emet, verdad es, verdad es. No hay nada que pueda salirse de su mano y de su potencia. Y mientras seguimos proclamando la verdad del Eterno, cada vez estamos anunciando la venida del Salvador para Israel. Estamos en tiempos de gestación. Romanos lo dice. Romanos lo dice y nosotros también lo estamos viendo continuamente. Romanos 8 lo está diciendo también. Dice que la tierra está con dolores de parto, está gimiendo. El Espíritu lo sabe, el Espíritu lo está sabiendo, está esperando una manifestación. Dice Romanos 8:18 en adelante, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, los que hemos tenido el gusto, el placer, la gran misericordia, el poder incontenible de esta tierra de conocer a Yeshua. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso vamos a poder pasar la gran tribulación, no por nuestra actitud, no por nuestro conocimiento, porque no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo, y el Espíritu es santo y es verdad, emet, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad del Padre intercede por los santos.